Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar comienza diciendo: en aquel tiempo hubo una boda, una alianza nupcial. Este misterio de la alianza nupcial está en toda la Escritura, en muchos aspectos. La historia de la salvación, en la creación de Adán y Eva, comienza con unas nupcias. Esas nupcias de Dios con la humanidad, simbolizada en Adán y Eva. Comienza con un matrimonio, Adán y Eva. Cristo quiere también comenzar su vida pública asistiendo a unas bodas, a un matrimonio. Y el fin de la historia va a terminar en unas bodas. Las bodas, la alianza del Cordero, las bodas del Cordero. El reino de los cielos, Cristo lo asemeja a unas bodas, a un banquete de bodas. La unión del alma con Dios, Cristo la asemeja a una alianza nupcial, en el Cantar de los Cantares. Esa alianza entonces se va a ir repitiendo a lo largo de la historia, esta alianza nupcial. Primero decíamos en Adán y Eva, ese símbolo de esa alianza. La primera alianza de Dios con la humanidad fue herida por el pecado original. Y Cristo promete una nueva alianza. A lo largo de la historia estará la alianza del Dios con el pueblo de Israel. Que esa alianza también va a ser herida por los pecados del pueblo de Israel, y va a decir la Escritura, pero Dios no se olvida de su alianza. Dios no se olvida de su alianza. Finalmente, la nueva y eterna alianza se va a consumar en el Calvario. En el Calvario, en el cual se da ese desposorio de Cristo con la Iglesia. Y en cada misa se renueva esa alianza, esa nueva y eterna alianza. Por eso podemos decir como en toda la vida cristiana y en la historia de la salvación nos vemos siempre inmersos en la teología de la alianza. Así va a ser que Cristo quiere comenzar su ministerio público en una alianza nupcial, en unas bodas. Vamos a ir meditando algunos aspectos del Evangelio. Primero, a la Virgen como medianera de todas las gracias. La Virgen le dice al Señor: no tienen vino. Se muestra esa omnipotencia suplicante. No tienen vino. Vamos a ver que hay una similitud entre esta boda y esta alianza nupcial que Cristo asiste y la alianza nupcial del Calvario. Primero es la Virgen que pide: no tienen vino. La Virgen, esa omnipotencia suplicante, la Virgen como mediadora. Y Cristo le responde una frase muy particular: aún no ha llegado mi hora. Cuando Cristo habla de su hora, se refiere al Calvario. Es la gran hora en la cual Cristo derrama su sangre por nosotros. Es la hora de la pasión. Está prefigurada, podríamos decir, en ese adelantar la hora de Cristo, obrar en favor de los hombres en el contexto de una alianza. Está prefigurada esa hora de Cristo, que es la hora del Calvario, en la cual el Señor ya no multiplicará o derramará, convertirá el agua en vino, sino que en el Calvario derramará por su corazón ese vino nuevo, que es su sangre, agua y sangre de su corazón. Si sorprendió a los apóstoles que Cristo haya convertido esa agua material en vino, que imaginemos que siempre el agua y en vino prefigura el sacrificio del Calvario y prefigura el sacrificio de la Santa Misa, que multiplica la sangre de Cristo hasta el fin de los tiempos,
ya está prefigurado allí, en el contexto de unas bodas, en el contexto de una alianza. Cristo en este Evangelio usará unos odres para que sean llenados de agua y sea convertida en vino. San Agustín, los santos padres se preguntan ¿por qué? Claro, ¿por qué esa exuberancia en el milagro? Porque cada milagro de Cristo significa o prefigura algo mayor. Cristo hace sus milagros así de modo exuberante, en este caso puntualmente. Y fijémonos cómo también en la cruz derramará su sangre de modo inagotable, de modo extremoso, al modo del amor de Cristo. También aquí en las bodas de Caná, Cristo llama a la Virgen mujer, mujer. Y luego la llamará de igual modo mujer en el Calvario. Ahí nos hace ver claramente esta mediación de la Virgen como la mujer perfecta, como el arquetipo de mujer. Hay una poesía que pregunta cómo debe ser una mujer perfecta, que se da en la Virgen de modo ejemplar. La que sabe padecer, la que a todos sabe amar y sabe a todos llevar por la senda del deber, la que el hogar santifica, la que a Dios en él invoca, la que todo cuanto toca lo ennoblece y dignifica. La que mártir debe ser y fe a todos sabe dar, y les enseña a rezar, y les enseña a creer, la que de esa fe a la luz y al impulso de su ejemplo, erige en su casa un templo, al trabajo y la virtud. La que esto de Dios consiga es la perfecta mujer, y así tú tienes que ser para que Dios te bendiga. Aquí la Virgen como arquetipo de mujer, como el arquetipo de mujer que está de pie al pie de la cruz, le pide al Señor que haga este milagro. Y Cristo hace este milagro bendiciendo a este matrimonio. En verdad que Cristo aprecia mucho la familia, porque la familia, dice San Pablo, y el matrimonio es símbolo de esa unión de Cristo con la Iglesia. Hay una relación tan íntima entre el matrimonio cristiano y la cruz de Cristo. San Pablo dice que la unión de varón y mujer simboliza la unión de Cristo por la Iglesia. Y es por eso que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Porque así como Dios nunca se separará de su Iglesia, así es por eso que debemos rezar por la familia. Y es por eso que, a la luz de este milagro, meditemos un poquito sobre el misterio de la familia. Decía el Papa León XIII, el matrimonio es obra directa de Dios. Recibe de Dios la misión y el derecho de educar a los hijos. Tienen el deber de educar cristianamente a los hijos, ya que la primera misión de la familia es engendrar ciudadanos del cielo. Dios quiso crear a Adán y Eva. En Eva crea para Adán su ayuda semejante, varón y mujer, distintos y complementarios. Hoy en día se quiere quitar el papel del varón y de la mujer. Un día San Manuel González, hablando de la vida consagrada, decía, ¿de dónde nacen las vocaciones consagradas? ¿De dónde nacen? Y decía, nacen de las santas familias. Por eso es que en nuestra vida consagrada, monjes, religiosas, sacerdotes, ¿cuánto debemos agradecer a nuestros padres? Porque nuestra vocación ha sido fecundada en el seno de nuestras familias, con sus defectos también. Pero Dios quiso dar esta vocación en una familia particular, con sus defectos también. Y decía entonces a Manuel González, el gran semillero de vocaciones
son las santas familias. Y es por eso que hoy rezamos por las familias. Y debemos rezar por las familias. Y debemos preparar a los niños para la vocación que Dios les dé. Y si es la vida matrimonial, una madre se prepara desde la concepción. Un padre se prepara desde la concepción. Una religiosa, que debe ser arquetipo de madre, se prepara desde la concepción, de esas oraciones. Y antes, aún antes, los hijos se educan desde el noviazgo de sus padres. En esa concepción teológica de pensar que hay un plan de Dios desde toda la eternidad. Santa Yana Beretta Molla, gran santa en la vida matrimonial, decía que ella decía, para la vida de familia hay que prepararse, hay que aprender a amar, decía, cuanto más para la vida religiosa. Hay que aprender a amar. Y su esposo, Pietro Molla, consciente de que el matrimonio es un don de Dios y que su esposa iba a ser un don de Dios, dice, pedí al cielo me conceda la gracia de una santa madre para mis hijos, pedía Pietro Molla. Y el día de su matrimonio escribirá, mi carísima Yana, tú eres la mujer fuerte que pedí al cielo y nuestra Madre Celestial ha respondido a mi plegaria. Hay otra historia similar en el contexto de la batalla de la Vendée, familias cristianas que eran perseguidas por su fe, y en un momento un joven rezaba para pedir por su esposa y decía así, le rezaba a la Virgen, decía, Madre mía, haced de que diga que sí, porque en vuestras manos tenéis, Madre bondadosa, dice, la felicidad de mi vida y también mi salvación, pues me parece que había de ser mi ángel custodio. Esa es la concepción del matrimonio cristiano. Esposo y esposa son ángeles custodios el uno para el otro y también sacramentos. Qué importante que esto hoy se recuerde en nuestros tiempos. Que un esposo es para su esposa sacramento. Es decir, si un sacramento, por los sacramentos viene la gracia. Entonces, la gracia viene de Dios al esposo por medio de su esposa y a su esposa por medio del esposo. Y es por eso que qué importante que es que vivan en gracia. Porque transmiten la gracia a sus hijos. Recuerdo, mamá, una frase que siempre reza, y rezaba y reza, en el momento del almuerzo, cuando estábamos todos los hijos, todos, íbamos papi y mamá, una oración que siempre pedía, decía, bueno, pedimos a Dios, que Dios bendiga el amor de papi y mamá, porque ustedes los hijos crecen a la sombra de ese amor. Y en verdad que es así. En verdad que es así. Y es por eso que también se aplica esto en la vida consagrada. La vida consagrada es un llamado también nupcial. Y nunca debemos olvidarlo. La vida consagrada es un llamado a una alianza nupcial. Esa alianza nupcial que es ese matrimonio espiritual con Dios, que es lo que está relatado en el Cantar de los Cantares. Y los hijos espirituales de un consagrado brotan de que están a la sombra de ese amor entre Dios y esa alma consagrada. También el matrimonio entre Dios y su iglesia, místicamente, espiritualmente, debe reflejarse en la vida consagrada también. Hay un desposorio con la iglesia, cuanto más en el sacerdote, pero en toda la vida consagrada. Hay un desposorio con la Santa Madre Iglesia. El amor matrimonial entonces es reflejo de ese amor de Cristo. Bien lo decía San Pablo. Decía, el amor del esposo y la esposa simboliza, renueva el amor de Cristo por la Iglesia.
Y es por eso que es indisoluble. Es por eso que es fecundo. Fecundo, porque en la cruz, donde se consuma ese amor de Cristo por la Iglesia, esa alianza nupcial, se da la fecundidad de todos los hijos en la gracia, de todos los tiempos. Es un amor hasta la cruz. No hay amor más grande, dice el Señor, que dar la vida por aquellos que se aman, que dar la vida por los amigos, dice el Señor. Y es por eso que San Pablo va a decir a los matrimonios cristianos, uníos en el Señor. Cuando se compromete un matrimonio, aparentemente se comprometen dos, pero en realidad, como decía Fulton Sheen, son tres. Decía, son tres los que se casan, decía Fulton Sheen. Decía, uno realmente es esposo y esposa, pero es Cristo que se compromete a darles todas las gracias para la vida matrimonial. Qué importante saber esto. Hay una gracia de estado, de un momento en el cual se ponen de rodillas y reciben la bendición nupcial. Allí Dios se compromete a darles todas las gracias para la fidelidad. Es como aquel momento similar en la vida consagrada, cuando una religiosa se postra previo a los votos y luego que recibe el anillo y la corona. Es el momento en el cual recibe la gracia de estado para ser fiel a esa plena alianza nupcial con Cristo. O cuando un sacerdote, previo a la ordenación, se postra rostro en tierra, se rezan las súplicas letánicas a los santos. El obispo reza la oración consecratoria y se levanta siendo sacerdote. En ese momento ha recibido esa gracia para ser fiel a su compromiso nupcial con Cristo, con la Iglesia. Ese compromiso con Dios, con la Iglesia, esa alianza eterna, allí se compromete a ser fiel a esa alianza perpetua que celebra en cada misa, a renovar en su vida la alianza matrimonial. Por eso cada vez que un sacerdote celebra un matrimonio, hay muchos simbolismos, no claramente, pero cuando uno celebra un matrimonio, es, por un lado, se refleja esa alianza nupcial en los novios que se casan, pero también en el sacerdote que celebra la Santa Misa. Y es por eso que debe ser un gran reflejo de fidelidad la vida consagrada y la vida matrimonial. Y todo ello se consumará finalmente cuando al fin de los tiempos, frente a las bodas del Cordero, se haga palpable y visible de que todo esto son signos de aquella perfecta unión entre Cristo y la Jerusalén celestial. Hoy, que estamos aún en momento de camino hacia esa alianza plena que se dará en el cielo, hoy le pedimos al Señor, patrono de las familias, patrono de la vida consagrada, con aquella hermosa oración que se reza al Sagrado Corazón de Jesús, cuando antiguamente las familias, en la entrada de casa, había una imagen como aquí, el Sagrado Corazón de Jesús, y una leyenda que decía: ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. Cuando entramos aquí, cada vez que llegamos al monasterio, podemos recordar esa hermosa frase: quien viene para vivir mejor su vida matrimonial, quien debe vivir plenamente su vida consagrada, quien viene a participar de la Santa Misa. Recordemos que en cada Santa Misa, en cada comunión, de algún modo también se renueva esa alianza nupcial, porque hay una mutua entrega. En la alianza nupcial hay una entrega de esposo y esposa, y como Cristo es el esposo del alma, y en la comunión Cristo se entrega, también espera que de nuestra parte también nos entreguemos. Y finalmente, pidamos hoy
ya que el Señor, por medio de San Pablo, bien ha explicado el simbolismo de la cruz, que es esa unión de Cristo con la Iglesia. Y si Cristo quiso favorecer de tal modo una familia, es también porque sabe que la familia representa ese misterio y que nosotros hoy debemos rezar por las familias. Cuando cuando el Papa San Juan Pablo II fundó el Instituto San Juan Pablo II para estudiar la vida y la familia y cooperar con el crecimiento de la vida y la familia, el cardenal Caffarra estaba como prefecto de este instituto y Sor Lucía, el cardenal le envía una carta a Sor Lucía para pedirle oraciones por este instituto tan importante para custodiar las familias cristianas. Y Sor Lucía le responde lo siguiente, le dice que la Virgen le ha dicho que el principal ataque del demonio al fin de los tiempos va a ser contra las familias cristianas, contra la familia. Y es por eso que debemos rezar por la familia, para que Dios proteja ese vino exquisito que es la familia cristiana. Y es por eso que le rezamos hoy a la Sagrada Familia, aquella triple omnipotencia suplicante que interceda, como lo hizo la Virgen en ese momento en las bodas de Caná, que hoy interceda ante las necesidades de la familia, ante las súplicas de las familias cristianas, que hoy interceda por el ataque que se hace a las familias con la ideología de género. ¿Y con cuántos ataques? El aborto, el divorcio, la infidelidad. Que la Virgen, San José y Cristo intercedan por las familias cristianas. Ayúdale, San José, espejo de la más admirable paternidad. Ven en ayuda de estos hijos tuyos. Santísima Virgen María, la más fiel, la más amante, la más pura de todas las esposas y de todas las madres, asístelos junto a tu Jesús. Estad los tres junto a estas familias, en las horas alegres y en las tristes, en sus trabajos y en sus descansos, en sus afanes y esperanzas. Y que su familia sea para todos sus miembros escuela de virtud, refugio de santidad y camino seguro hacia la vida eterna. Amén.